¿Cómo descubrir tu verdadero yo? ¿Alguna vez has sentido que existe una versión más auténtica de ti mismo, oculta bajo capas de expectativas, obligaciones y roles sociales? Esa sensación de que hay algo más profundo, más verdadero dentro de nosotros no es solo un ensueño. Carl Jung dedicó su vida a estudiar esta cuestión y se dio cuenta de que la identidad humana es un rompecabezas complejo. Desde pequeños, aprendemos a moldear nuestra personalidad para agradar a los demás. Pero ¿será que, al hacerlo, nos estamos alejando de nuestro verdadero yo? La respuesta no es sencilla, pero el camino para descubrirla puede ser transformador. Jung fue uno de los pioneros en ver la psique humana como un vasto territorio inexplorado, lleno de símbolos, arquetipos y secretos ocultos. Creía que nuestra mente no es solo un reflejo del entorno, sino una construcción rica y llena de matices. El verdadero yo no es algo impuesto desde fuera, como una norma o un dogma, sino algo que debe ser descubierto internamente. Es como un tesoro enterrado, no está a la vista, pero su presencia es innegable. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a cavar lo suficientemente profundo para encontrarlo? El problema es que la sociedad nos enseña a buscar certezas. Desde pequeños, nos animan a definir quiénes somos: eres bueno en esto, no puedes hacer aquello, este es tu papel. Son frases que, sin darnos cuenta, crean un molde rígido a nuestro alrededor. Pero, ¿y si ese molde es demasiado pequeño para todo lo que somos? Jung nos advierte que, para encontrar el verdadero yo, necesitamos cuestionar estas definiciones. ¿Realmente te gusta lo que haces o solo te has acostumbrado? ¿Tus elecciones son tuyas o fueron impuestas? Son preguntas incómodas, pero necesarias. El verdadero yo, según Jung, no se revela de manera obvia. Aparece en momentos inesperados, cuando actuamos sin pensar y nos sorprendemos con nuestra propia reacción, cuando sentimos una profunda conexión con algo sin entender el motivo o cuando tenemos sueños que parecen más reales que la propia realidad. En esos momentos, pequeñas partes de nuestra esencia emergen, casi como pistas dejadas por nuestro inconsciente. El desafío es aprender a reconocerlas e interpretarlas, en lugar de ignorarlas como meras coincidencias. Una forma práctica de iniciar este viaje es la autoobservación. Prueba pasar un día entero anotando tus reacciones ante diferentes situaciones. ¿Cuándo sientes más energía? ¿En qué momentos te sientes incómodo? ¿Qué interacciones te hacen sentir verdaderamente vivo? Estos pequeños detalles pueden revelar mucho sobre tu esencia. Jung decía que el viaje hacia el autoconocimiento no requiere respuestas listas, sino disposición para explorar las preguntas correctas. Otro camino valioso es el contacto con aquello que realmente resuena dentro de ti. Piensa en los momentos en los que te has sentido completamente absorbido por algo, ya sea un libro, una conversación o una música. ¿Qué tienen en común esas experiencias? Pueden ser pistas de lo que forma parte de tu verdadero yo. El problema es que, muchas veces, evitamos estas pistas porque nos llevan fuera de nuestra zona de confort. Jung creía que la resistencia al autoconocimiento a menudo proviene del miedo a lo que podemos descubrir. Y no es un miedo sin fundamento. Descubrirse puede significar cambiar de rumbo, desafiar creencias antiguas y renunciar a identidades que nos han servido durante años. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir viviendo una vida que no nos representa? Jung nos muestra que la búsqueda del verdadero yo no es un lujo filosófico, sino una necesidad vital. Al final, ¿qué puede ser más importante que vivir de manera auténtica? Pero antes de llegar a esta respuesta, es necesario entender un punto esencial. ¿Es lo que mostramos al mundo realmente quienes somos? ¿O solo estamos interpretando un papel? La cuestión de las máscaras que usamos es el siguiente paso de este viaje. El yo versus la persona, máscaras que usamos. Desde el momento en que entramos en sociedad, aprendemos a usar máscaras. No por maldad o falsedad, sino porque descubrimos que, para ser aceptados, necesitamos adaptarnos. Carl Jung llamó a esto la persona, la versión editada de nosotros mismos que creamos para satisfacer las expectativas externas. Desde pequeños, entendemos que algunos comportamientos nos brindan aprobación, mientras que otros nos hacen sentir rechazados o inadecuados. Así, vamos moldeando esta máscara social, ajustando nuestra forma de hablar, nuestras actitudes e incluso nuestras ambiciones para encajar en el espacio que nos asignaron. El problema comienza cuando nos confundimos con esta máscara, creyendo que somos solo aquello que mostramos al mundo. Pero,
¿Y si en el proceso de adaptación hemos dejado atrás partes esenciales de nosotros? Piénsalo. ¿Eres la misma persona cuando estás solo que cuando estás en público? Si no hubiera nadie para juzgarte, criticarte o esperar algo de ti, ¿cómo te comportarías? Tus reacciones, tu tono de voz, tu postura e incluso tus deseos cambian según quien esté cerca. Muchas veces, la persona se vuelve tan rígida que terminamos sintiéndonos prisioneros de ella. Imagina a alguien que siempre ha sido visto como el fuerte, aquel que nunca puede mostrar debilidad. Con el tiempo, esta persona puede llegar a creer que llorar es un fracaso, que pedir ayuda es inaceptable, que admitir incertidumbres es un error. Y así, se pone su máscara de invulnerabilidad hasta olvidar que alguna vez fue humano. El problema es que, cuando nos aferramos demasiado a la persona, podemos acabar convirtiéndonos en una caricatura de nosotros mismos. Jung nos advierte que, cuanto más dependemos de esta máscara para ser aceptados, más nos alejamos de nuestra esencia. Esto sucede con aquel profesional que solo se define por el cargo que ocupa, con el extrovertido que siempre necesita ser el centro de atención, con la persona bondadosa que nunca dice no por miedo a decepcionar. Pero, si por un instante pudieras abandonar todas esas expectativas y ser simplemente tú, ¿qué quedaría? Si quieres poner a prueba la fuerza de tu persona, intenta un ejercicio simple. Anota 3 características por las que las personas a tu alrededor más te reconocen. Ahora pregúntate, ¿esto realmente me define o es solo lo que los demás esperan de mí? Si te ven como alguien serio y responsable, ¿significa eso que no tienes un lado espontáneo y juguetón? Si todos dicen que eres tranquilo y pacífico, ¿acaso no hay dentro de ti emociones intensas que nunca han sido expresadas? Muchas veces, nos acostumbramos a desempeñar un papel que ya no tiene sentido, pero seguimos con él por hábito o por miedo a desagradar. ¿Y tú? ¿Estás viviendo de acuerdo con tus propias verdades o solo interpretando un personaje para agradar a los demás? Cuéntamelo en los comentarios. Jung decía que la persona no es una mentira, sino una versión limitada de nosotros mismos. Imagina a un actor que nunca deja el personaje, que pasa tanto tiempo fingiendo ser otra persona que termina olvidando quién es realmente. Esto sucede en la vida real más de lo que imaginamos. Personas que sonríen aunque estén destrozadas por dentro. Padres que desempeñan el papel de proveedor y nunca se permiten mostrar fragilidad. Mujeres que fueron educadas para ser siempre amables y por ello tienen dificultades para imponer límites. Cuanto más nos identificamos con la persona, más difícil se vuelve ver nuestro verdadero yo. Pero, ¿y si empezaras a cuestionar esa máscara? Una forma de equilibrar esto es permitirse momentos de autenticidad. Intenta actuar sin preocuparte por lo que los demás piensen. Puede ser algo pequeño, como decir un no sincero cuando lo sientas, expresar una opinión impopular o simplemente admitir que no sabes algo. Pequeños actos de autenticidad ayudan a debilitar la dependencia de la persona y fortalecen la conexión con el verdadero yo. La idea aquí no es actuar de manera irresponsable o impulsiva, sino permitirte existir más allá de las expectativas que los demás han colocado sobre ti. Pero atención, liberarte de la persona no significa eliminarla. Tiene un papel importante en la vida social, y Jung lo sabía. El problema no es usar máscaras, el problema es creer que solo somos ellas. El equilibrio está en poder adaptarse al entorno sin perder la esencia. Puedes ser profesional sin definirte únicamente por tu trabajo. Puedes ser amigable sin necesidad de agradar a todos. Puedes ser responsable sin cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Ser tú mismo no significa rechazar el mundo exterior, sino aprender a interactuar con él sin perder tu verdad. Y hay un detalle importante. La persona que usamos no solo puede alejarnos de nosotros mismos, sino también de los demás. Muchas veces, creamos máscaras para ser aceptados, pero terminamos sintiéndonos solos porque nadie nos conoce de verdad. ¿Te ha pasado estar rodeado de gente y aún así sentirte invisible? Muchas veces, esa soledad proviene del hecho de que nos estamos relacionando a través de nuestra persona y no de nuestro verdadero yo. Las personas pueden gustar de la imagen que proyectamos, pero si esa imagen no nos representa, ¿de qué sirve? ¿Cuántas personas a tu alrededor realmente saben quién eres? Si quitáramos todas tus capas sociales, ¿qué quedaría? Pero antes de encontrar esa respuesta, hay otro desafío por delante, aquello que escondemos de nosotros mismos. No basta con quitarse la máscara, hay que enfrentar lo que hay detrás de ella. Y aquí es donde surge la sombra, el lado oculto de nuestra personalidad. La parte de nosotros que rechazamos,
que fingimos que no existe, que intentamos enterrar, pero que, en el fondo, nunca desaparece. Y esa puede ser la parte más difícil de todas. Individuación, el camino para el verdadero yo. Si hay un concepto que define el viaje del autoconocimiento según Carl Jung, es la individuación. Pero, ¿qué significa exactamente? Para muchos, encontrarse a sí mismo es solo una cuestión de descubrir gustos, habilidades y objetivos. Pero Jung veía esto de una manera mucho más profunda. La individuación no se trata de crear una identidad superficial, sino de integrar todas las partes de tu psique, tu persona, tu sombra, tus miedos, talentos, contradicciones y potencialidades. Es volverse completo. No se trata de reinventarse para agradar al mundo, sino de reconocer quién has sido siempre, incluso antes de todas las influencias externas. Y eso exige un nivel de honestidad brutal contigo mismo. La individuación es un camino solitario, porque nadie puede recorrerlo por ti. No ocurre por accidente ni de forma automática. Requiere esfuerzo, elecciones conscientes y, sobre todo, valentía. Valentía para cuestionar las narrativas que te enseñaron, para enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo, para salir del piloto automático. Muchas personas viven toda su vida sin iniciar este proceso, atrapadas en identidades construidas para satisfacer las expectativas de la familia, la sociedad, el trabajo. Pero Jung nos advierte, ignorar la individuación no nos exime de ella. Cuanto más huimos de este llamado, más sentimos un vacío, una inquietud interna, como si faltara algo esencial en nuestra existencia. Pero, ¿cómo comenzar este proceso? Primero, es necesario reconocer que la individuación no es un destino final, sino un proceso continuo. Ocurre a lo largo de la vida, en capas, a medida que nos volvemos más conscientes de nosotros mismos. Un ejercicio poderoso para dar el primer paso es preguntarte, ¿cuáles son los aspectos de mí que he evitado explorar? Tal vez hayas silenciado tu creatividad porque te dijeron que no tenía futuro. Tal vez hayas sofocado tu ambición por miedo a parecer egoísta. O tal vez hayas aprendido a reprimir tus deseos porque alguien te hizo creer que eran erróneos. Cada persona tiene su propio camino de integración, y el primer paso es reconocer dónde comenzaste a perderte de ti mismo. Y aquí entra un punto esencial. Integrar no significa dar rienda suelta a todos los impulsos, sino comprenderlos y utilizarlos de manera equilibrada. Tomemos la ira como ejemplo. Muchos la ven como algo negativo, pero en realidad es una fuerza poderosa de transformación. Si la ignoras, se convierte en resentimiento o en explosiones incontroladas. Pero si la integras, puedes usarla como un motor para poner límites, defender lo que crees, decir basta cuando sea necesario. Lo mismo ocurre con el miedo. Puede paralizarte, pero también puede ser una alerta valiosa. La tristeza puede ser un peso, pero también un portal para una comprensión más profunda de tu propia alma. Todo depende de cómo decidas relacionarte con estos aspectos. Otro punto crucial de la individuación es el equilibrio entre lo que somos por dentro y lo que mostramos al mundo. Como ya discutimos, la persona a la máscara social que usamos para adaptarnos tiene su función. No podemos simplemente deshacernos de ella y actuar impulsivamente todo el tiempo. El reto es hacer que esta persona sea una expresión auténtica de lo que somos, y no una prisión que nos impida vivir con verdad. El problema no es usar máscaras. El problema es creer que solo somos ellas. Y ahora te hago un desafío. ¿Qué pasaría si aceptaras todas tus partes, sin miedo? Y no hablo solo de tus defectos, sino también de tus fortalezas. Muchas personas temen sobresalir, asumir su grandeza, porque desde niños les enseñaron a encajar. Nos acostumbramos a minimizar nuestros talentos para no incomodar, a evitar llamar la atención, a no parecer pretenciosos. Pero negar aquello que nos hace únicos no es humildad, es autosabotaje. Así que piensa, ¿qué hay dentro de ti esperando ser reconocido? ¿Qué reprimes? No por vergüenza, sino por miedo a lo que podría pasar si finalmente abrazaras tu verdadero poder. Cuéntamelo en los comentarios. Este proceso de individuación no sucede de una vez. Ocurre en oleadas, muchas veces acompañado de crisis internas. Es por eso que tantas personas evitan este camino, porque exige transformación. Y transformar duele. Significa perder lo que no somos para ganar lo que siempre fuimos. Significa soltar amarras, desapegarse de versiones antiguas de uno mismo, dejar ir aquello que ya no nos sirve. Algunas amistades pueden perderse, algunos ciclos pueden cerrarse,
Algunas certezas pueden desmoronarse. Pero lo que se gana a cambio no tiene precio: libertad. Libertad de ser quien realmente eres, sin necesidad de pedir permiso. Jung decía que la individuación nos conduce a un estado de totalidad, donde ya no necesitamos fingir ser algo que no somos. Pero este viaje nunca termina. Siempre habrá más que integrar, más que descubrir, más que aceptar. Y quizá esta sea la mayor aventura de la vida: el eterno proceso de convertirse en quien realmente eres. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que este conocimiento puede tener en tu vida? Ahora que hemos recorrido este viaje juntos, surge la pregunta: ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque saber no es suficiente, es necesario transformar esta conciencia en acción. Carl Jung nos mostró que la vida no se trata solo de existir, sino de convertirse. El proceso de individuación no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza en el momento en que decides mirarte a ti mismo con honestidad y valentía. Y quizás te estés preguntando: vale, pero ¿y ahora qué? La respuesta es más simple de lo que parece. No necesitas cambiarlo todo de golpe. No necesitas resolver todas tus cuestiones internas de inmediato. El primer paso puede ser pequeño: observar tus reacciones, prestar atención a las situaciones que despiertan emociones fuertes, cuestionar creencias que siempre has aceptado sin pensar. Cada vez que hagas esto, estarás dando un paso en la dirección de quien realmente eres. El problema no es cometer errores o tener partes oscuras, el problema es vivir sin ser consciente de ellas y sin entender por qué haces lo que haces. Y hay algo poderoso en esto: la conciencia lo cambia todo. Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. Es decir, mientras ignoremos nuestras sombras, ellas seguirán influyendo en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Pero ahora ya lo sabes. Ahora tienes elección. Y eso lo cambia todo. Descubrir tu verdadero yo es un viaje poderoso, pero muchas veces, las marcas del pasado pueden impedirnos avanzar. ¿Y si te dijera que entender esas heridas puede ser la clave para tu transformación? Muchas de las heridas y patrones que cargamos vienen de nuestra infancia, y aprender a sanarlas es esencial para vivir con más autenticidad y libertad. He dejado aquí en la pantalla final un vídeo donde exploraremos cómo sanar las heridas de la infancia y dar un paso aún más profundo en tu autoconocimiento. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.